Obtener 4 veces más de lo que inviertes en el S&P 500 con QDPL, ETF. Como habrás notado, dependiendo de cómo esté el mercado, algunos ETFs pueden quedarse atrás con respecto al S&P 500 durante un año y luego superarlo al siguiente. Ahora, sin importar las condiciones del mercado, vamos a analizar un ETF que sigue muy de cerca al S&P 500. Lo más importante es que este fondo ofrece casi un 7% en comparación con el 1.5% de rendimiento del S&P 500. ¿Has notado que recientemente han estado apareciendo nombres de símbolos populares como SBOL y GEPI? Sin embargo, este no es uno de ellos. QDPL tiene un nombre similar a la programación. Ahora, examinemos las posibles ganancias y el perfil de riesgo de este ETF. Podemos perdonar el hecho de que la distribución inicial en 2021 no abarcó un trimestre completo. Desde entonces, el fondo solo ha estado pagando el 0.50 centavos sobre el precio de hoy, que es de $30.42 por trimestre. En este momento, el rendimiento es del 6.85%. El alto rendimiento es el enfoque principal de este canal y el 6.85% es un poco bajo. Por lo tanto, tienes razón si piensas que debe ofrecer más que solo el 6.85%. Este fondo supera a otros ETFs de alto rendimiento en cuanto a apreciación, lo que lo hace interesante para considerarlo en este momento. QDPL supera a sus competidores en cuanto a apreciación del precio, lo que compensa su menor rendimiento. Las diferencias se acortan cuando se tienen en cuenta los dividendos, aunque no han cambiado mucho en el último año. Dado que las técnicas de opciones utilizadas por fondos principales cubiertos como GPI y XYLD se basan en la volatilidad del mercado, sus distribuciones siempre suben y bajan. La distribución de QDPL es estable. La primera indicación de que está construido de manera diferente a otros fondos de índice de alto rendimiento es esta. Si estás jubilado, un dividendo constante puede parecer bueno, pero sería mejor si aumentara en lugar de parecer tan estancado. La buena noticia es que el crecimiento del dividendo del S&P 500 se replica en la construcción de esta cartera. El rendimiento del S&P 500 es inferior al 2% y no parece que vaya a aumentar en el futuro cercano. Sin embargo, cuando ampliamos la vista, podemos ver que los dividendos del S&P 500 realmente aumentan con el tiempo. El QDPL paga 4 veces más en dividendos que el S&P 500, así que empecemos por ahí. Aproximadamente el 12% del fondo se mantiene en efectivo y en bonos del tesoro, que se utilizan como garantía para los contratos de futuros del S&P 500 Annual Dividend Index. El valor de los dividendos del S&P 500 se entrega a través de estos contratos de futuros, pero no el movimiento de precio del S&P 500. Los plazos de los contratos de futuros son para el año en curso, el siguiente año y el siguiente a ese. Son todos en diciembre. Por lo tanto, cuando termina el año en curso, el año siguiente se convierte en el año en curso, y así sucesivamente. Compran contratos con un periodo máximo de 3 años y los renuevan, ya que los rendimientos son atractivos y los contratos son razonables. Todos los demás activos de QDPL son simplemente acciones del S&P 500. Compran las acciones individuales en las mismas proporciones que el índice. Aproximadamente el 88% del fondo está compuesto por estas acciones, que pueden fluctuar en valor exactamente como el S&P 500. También contribuyen a la distribución del fondo al pagar el dividendo estándar del S&P 500, que es un poco más del 1.5%. Mi último punto sobre la estructura del fondo es la tarifa, que es un poco alta para un fondo pasivo, un 0.79%. Dado que no estás pagando a un gestor para manipular el mercado, supongo que estás pagando por la fórmula. Dicho esto, el ETF QDPL me atrae además de su rendimiento. La ventaja inherente del fondo sobre los fondos de llamadas cubiertas es que ofrece un potencial alcista ilimitado para el 88% de los activos asignados a las acciones del S&P 500. En otras palabras, el 88% de las ganancias serán capturadas por el S&P 500 durante un repunte. Cuando examinamos la acción del precio durante el último año en relación con el S&P 500 y sus competidores, podemos ver eso.
QDPL supera a la competencia pero se queda atrás del S&P 500 en cuanto a precio y sin tener en cuenta los dividendos. La ventaja menos evidente es que vender opciones no genera el dividendo, más bien, proviene del propio pago del S&P 500. Cuando la volatilidad es alta, como lo es ahora, los fondos que venden opciones como GPI y XYLD ganarán más dinero, cuando es baja, como lo es ahora, ganarán menos. En cambio, el rendimiento de QDPL no está relacionado en absoluto con la volatilidad. Más importante aún, las distribuciones de QDPL deberían crecer a un ritmo similar a los dividendos del S&P 500, que han aumentado con el tiempo, como mencioné anteriormente. Estos son los riesgos asociados con los fondos QDPL que me preocupan. Aunque los dividendos del S&P 500 suelen aumentar con el tiempo, este fondo se vería significativamente afectado si cayeran, como ocurrió durante la crisis financiera global. Por ejemplo, el dividendo de QDPL disminuiría del 6% al 4% si el rendimiento de los dividendos del S&P 500 bajara del 1.5% al 1%, una disminución de medio punto porcentual. Sin embargo, no es una preocupación importante, ya que las caídas significativas en los dividendos del S&P 500 históricamente han sido poco comunes. Además, aunque afecta más a QDPL que al índice, no cambia significativamente la trayectoria del mercado y probablemente se recuperará de todos modos. Depender del mercado de futuros para generar el ingreso esperado conlleva un riesgo adicional. No estás recibiendo dividendos reales de las empresas del S&P 500, en cambio, estás recibiendo un pago generado por un instrumento financiero. No está garantizado que los futuros y los mercados de valores sigan correlacionados de la misma manera. En otras palabras, añadir un derivado es simplemente añadir otra posibilidad de que algo salga mal, aunque sea una posibilidad muy remota. El QDPL me atrae porque ofrece suficiente apreciación y crecimiento de ingresos, lo que me permite sentirme cómodo utilizando la cantidad total. En otras palabras, creo que los ingresos crecerán más rápido que la inflación. También valoro la constancia de los ingresos y el hecho de que, a pesar de años volátiles, ha sido capaz de igualar al S&P 500 en cuanto a rendimiento total, algo difícil de lograr en tales ciclos. No he comprado este fondo porque actualmente busco un dividendo un poco más alto que el 6.85%. Sin embargo, este fondo estará en mi lista corta si decido centrar mi atención en el futuro en un crecimiento de ingresos para nuevas inversiones en mi cartera. Un rendimiento del 6.85% es considerado saludable para muchos inversores y la combinación de apreciación e ingresos tiene sentido. En resumen, el ETF QDPL es una opción interesante para aquellos que buscan un rendimiento sólido en sus inversiones. Aunque tiene ciertos riesgos, como depender de futuros y la posibilidad de que los dividendos del S&P 500 disminuyan, ofrece un atractivo potencial alcista y un enfoque estable en cuanto a distribuciones. Su capacidad para superar a la competencia en cuanto a apreciación y mantenerse al ritmo del S&P 500 en términos de rendimiento total lo hace destacar. Si bien no es la opción más adecuada para todos los inversores, su rendimiento del 6.85% y su combinación de apreciación e ingresos lo convierten en una alternativa a considerar, especialmente para aquellos que buscan un crecimiento de ingresos en su cartera. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos nunca deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones, son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.